Si Dios lo sabe. Señoras y señores, hoy en Si Dios lo sabe, este programa que usted ve en redes sociales y que ve en tele abierta, me da mucho gusto tener a un personaje que pues es un hombre dedicado al tema militar, porque pues nada más y nada menos que es el comandante de la 10ª Zona Militar en Durango. Es el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jesús Arévalo Espinosa. Pero ¿por qué la relevancia de platicar con un militar o con el comandante de la 10ª Zona Militar? Porque en mi etapa de periodista, 26 años aquí en estos avatares, es la primera vez que un comandante de zona, que un general de brigada, concede una entrevista de esta naturaleza a los medios de comunicación. Y me llama mucho la atención eso, y por eso le agradezco mucho al general, al comandante de la zona militar que esté aquí con nosotros. Oiga, bienvenido a Si Dios lo sabe de Canal 12. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme al auditorio de la televisión aquí en Durango. No, muchas gracias. Además vamos a redes, entonces nos ven en redes y nos ven en todos lados, mi querido general. Ya me voy a empezar a poner nervioso. Oye, general, nada más así muy breve. No es común que un comandante de zona conceda este tipo de entrevistas. Sí lo ha habido, pero en Durango no lo recuerdo mucho, ¿eh? Bueno, yo creo que el mando militar nos obliga a tener mayor contacto con la sociedad, y pues los medios son el contacto adecuado e institucional además. Uh-huh. Entonces yo me preocupo por atenderlos, porque entiendo su trabajo y porque eso me permite a mí también informar acerca de lo que estamos haciendo como institución armada en esta parte del país. Sí, un ejército mexicano que también se ha ido transformando poco a poco, ¿no? Considero que sí, son instituciones perennes, digamos, en la República. Sí. Y pues necesitamos ir a la par junto con el avance tecnológico y también pues marcando los nuevos tiempos en la administración pública, ¿no? Uh-huh. Entonces tratamos de tener más acercamiento, básicamente, ¿no? Uh-huh. A ver, le pregunto porque para mucha gente no es muy habitual el tema de los rangos y de todas estas circunstancias. A lo mejor podemos saberlos unos cuantos, pero usted es general de brigada. ¿Qué significa ser general de brigada? En mi caso, estar a un grado del máximo nivel jerárquico que puede alcanzar un militar en México, uh-huh, que es el de general de división. Okay. Estoy un rango abajo, digamos. En el generalato en México tenemos generales de división, de brigada y brigadieres. Uh-huh. Posteriormente, igual hacia abajo, coroneles, tenientes coroneles, mayores. Uh-huh. Y hacia abajo los oficiales, capitán primero, capitán segundo, tenientes, subtenientes. Uh-huh. Ahí termina, digamos, la escala de mandos. De mandos. De mandos. Y posteriormente están la tropa en general, que también están jerarquizados, digamos, sargentos uh-huh, primeros, segundos, cabos y soldados. Oiga, general, el general de división es el actual secretario de la Defensa. Tiene que tener ese grado, ¿no? Sí, general, claro. Por ley, sí. De acuerdo con la Constitución Política, el ciudadano presidente de la República es nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de las uh-huh, tres Fuerzas Armadas, y posteriormente el secretario de la Defensa Nacional es un general de división, uh-huh, que es el caso de México. Que es el máximo grado. Uh-huh, así es. Con la salvedad de que en México el secretario de Defensa coordina también a la Fuerza Aérea. Es distinto, digamos, en otros países la Fuerza Aérea está, en este caso, digamos, la Marina en México, ajá, es una Secretaría de Estado más, uh-huh, por separado. O sea, totalmente. Entonces, así es. Es otra cosa. Pues. Es una Fuerza Armada, pero tiene su propio secretario, digamos, de Marina. Sí, totalmente. Sí. A ver, general, le decía yo que el ejército ha ido transformando y ha ido cambiando, sin embargo no deja de ser una institución que hasta este momento la gente sigue creyendo en ustedes, la gente sigue teniendo una confianza pese a muchas cosas que pueden haber sucedido o que podrán suceder,
pero sigue habiendo una credibilidad alta del ejército mexicano, incluso mayor a la de la práctica común de la política o de otro tipo de funcionarios públicos o servidores de la patria. Pues agradezco la opinión. Yo sé que algunas de las encuestas que se han levantado en nuestro país nos favorecen en ese sentido. Somos de las instituciones que tenemos un mayor nivel de credibilidad totalmente. Y confianza de la población. Y yo creo que ha sido producto del trabajo de muchos militares en este país. Hemos hecho un esfuerzo grande por institucionalizarnos, por profesionalizarnos también y sobre todo pues seguir los lineamientos de las políticas que permiten pues favorecer a la sociedad. En este caso, en el apoyo a la seguridad pública, pues ya tenemos algunos años también, y eso nos ha dado mucho contacto también con la población. Desde la creación del ejército, ¿no? Prácticamente yo creo que ha sido el origen del ejército, pues es totalmente popular, sí, así claro. Es. Cada uno de nosotros venimos de esos orígenes. ¿Qué obliga a un soldado mexicano ser leal? ¿La disciplina lo obliga a ser leal a las instituciones? La disciplina es... ¿O la lealtad como tal? La disciplina es una parte. Necesariamente una institución como la nuestra tiene como estructura básica a la disciplina. O sea, sin disciplina sería difícil que funcionemos. Pero también tenemos una estructura legal. Hay un fuero militar, digamos, en México, en donde pues están contenidas las leyes que tipifican delitos específicamente de orden militar. Y pues eso también ayuda, porque de alguna manera es la coerción legal que los mandos pueden ejercer en algún momento contra los subordinados que no se disciplinan o que no cumplen las normas como están, ¿no? A ver, yo le preguntaría la lealtad al político, al presidente, a la institución como tal, a la presidencia de la República. ¿Es en base a la disciplina o realmente es una lealtad manifiesta? No, desde luego es una lealtad indudable. Como decía yo, el presidente de la República para nosotros es nuestro comandante supremo, o sea, empezando por ahí. Sí. Y yo creo que pues todos los militares en México, por lo menos, respetamos profundamente la institución presidencial. Y pues esto es, desde luego, sin ni rasgos políticos, ni mucho menos. O sea, es el señor presidente y es nuestro comandante supremo y se acabó. Es el que eligió el pueblo. Sí, por supuesto. Es una elección. Ustedes se deben al pueblo. Pues sí, es nuestro origen y nuestra razón de ser, a final de cuentas. A final de cuentas. A ver, general, vamos a entrar en el tema de la seguridad que yo alguna vez también platicando con algunos militares de alto rango decían, pues nos sacaron de los cuarteles, estamos en las calles y estamos haciendo funciones preventivas y funciones que no nos corresponden. Sin embargo, yo no vería la situación de control de la inseguridad en este país sin la participación de ustedes. Finalmente ha sido muy necesario, ¿no? Son necesarios ahorita. Bueno, necesitamos entender en qué consiste la seguridad. En el centro de cualquier sistema de seguridad está desde luego el ser humano. Al ser humano es necesario garantizarle su vida, su propiedad y su integridad, digamos. Todas las autoridades lo hacemos bajo un esquema legal distinto o ligeramente distinto. Digamos, un bombero también garantiza de alguna manera la seguridad, la propiedad y todo. Una autoridad de protección civil en caso de un desastre, igual. Nosotros entramos en la protección civil a través del plan DN3 y también estamos ahí intentando garantizar la propiedad, la integridad y la vida de las personas, ¿no? Entonces, la seguridad digamos que tiene una definición muy amplia, pero para comprenderse mejor está conceptualizada en diversos niveles. A nivel nacional tenemos identificado lo que se conoce como seguridad nacional, que tiene un componente en la seguridad interior y otro en la defensa exterior de la Federación, a través de una política de Estado, de defensa de la soberanía. Sí, claro. Entre otras cosas, sí, claro. La defensa ante una eventual invasión armada por parte de un país más poderoso, etcétera, corresponde al campo de las Fuerzas Armadas, pero no es una misión exclusiva de las Fuerzas Armadas. Sí, es una política de Estado en donde todas las dependencias del gobierno tendrían que entrar. Defensa, desde luego, Marina, desde luego, cada uno de nuestros ámbitos,
pero la población es el núcleo más importante, porque tiene que haber reemplazos, tiene que haber atención médica, tiene que haber distribución logística de armas e insumos. Entonces, la defensa nacional es un todo, es para todo mundo y principalmente para la sociedad. Entonces, la estructura de gobierno ayuda a eso, pero no es exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entonces, la seguridad pública corresponde a un ámbito que se ha asignado original y básicamente a las policías, que puede ser policía federal, estatal o municipal, los 3 órdenes de gobierno. Las Fuerzas Armadas tenemos nuestro campo de acción en la seguridad interior, que de alguna manera tiene un vínculo muy cercano con las autoridades policiales. Entonces, a final de cuentas, apoyamos o subsidiamos a las autoridades civiles porque estamos dentro del mismo esquema de seguridad. O sea, estamos tutelando todos estos principios que se le deben tutelar a la sociedad. Su seguridad, su patrimonio, su vida. Entonces, a ver, y en este sentido, bueno, la participación del ejército específicamente en Durango. Usted ya trae el antecedente, ya me comentaba hace un rato que había estado en Durango. Al frente estuve en La Laguna también. En La Laguna, recientemente sí. En La Laguna. Mando especial de La Laguna. Mando especial de La Laguna, y luego lo trasladan a la zona militar como comandante de la zona militar. ¿Cuál es el estado que tiene? Fui ascendido al grado que actualmente ostento, y pues me dieron la confianza de ser comandante de zona militar. Perfecto, o sea que ascendió prácticamente, sí, prácticamente ahora con los, ascensos, ¿no? Que se dan en una ceremonia especial, ¿no? El día 20 de noviembre. El 20 de noviembre del año pasado. Perfecto. Y ahora, en este sentido, general, no desconoce Durango. Usted conoce bien el territorio estatal. En algún tiempo también estuve en operaciones aquí en Durango, al mando de un regimiento. Al mando de un regimiento. ¿Cómo está Durango en estos momentos? ¿Cómo lo podríamos catalogar en cuanto a seguridad, en cuanto a sus triángulos dorados? Bueno, yo creo que la problemática de la sierra, que se comparte con el estado de Sinaloa, está muy bien identificada. En la sierra de Sinaloa y Durango, pues muchos campesinos se dedican a producir goma de opio, derivada de la amapola, y pues también algo de marihuana. Entonces hay una campaña permanente para erradicar esos cultivos, dado que son ilícitos, desde luego. Y algunas organizaciones delictivas que pasan de un lado a otro y que se dedican a esta actividad. Entonces nuestro esfuerzo está orientado por un lado a la erradicación y por otro lado también a la detención de estos pues delincuentes, presuntos delincuentes, ¿no? Sí, claro. Así es. Porque además nosotros aplicamos la Ley Federal de Armas. Entonces, si hay una organización armada ilícitamente, pues cae dentro del campo de la Ley Federal de Armas de Fuego, que nos corresponde a nosotros aplicar como defensa nacional. A partir de esa actividad que desarrolla el ejército, la evaluación que tendríamos de Durango, ¿cuál sería, general? Yo creo que es muy buena si comparamos el panorama nacional. No es lo ideal, pero prácticamente en todos los indicadores delictivos que lleva el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Durango está por debajo de la media nacional. Es decir, de la cantidad de delitos por cada 100,000 habitantes que hay. Últimamente, pues hay algunos rubros que en ocasiones crecen dependiendo de la época del año también. Generalmente influye un poco, más o menos actividades económicas que también se ven ligadas. El homicidio doloso, digamos, pues es preocupante en el estado, pero insisto, estamos debajo de la media nacional. No todos los homicidios dolosos se pueden atribuir a la delincuencia. Muchos son personas primodelincuentes, digamos, que pues por alcoholismo, por consumo de drogas precisamente, llegan a lesionar o a matar a la pareja, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil realmente hablar a veces de estadística delictiva, porque se tiene que pensar siempre no nada más en el universo demográfico, sino también en los problemas de tipo social como estos, ¿no? Claro. De pobreza, de violencia, de alcoholismo, de drogadicción, etcétera. Todo eso compone un cóctel que influye determinantemente. Seguimos siendo un productor de nervantes. Sí, desde luego. El Estado produce. Sinaloa tiene el mismo problema.
pero solamente en la parte de la sierra, digamos. Nada más, Nada más. Pero se sigue el resto del estado pues a... es semidesierto. Claro. No es fácil tener cultivos ilícitos, además de que constantemente se está sobrevolando el estado, ¿no? Y se verifica. Pero bueno, el estado es trasiego, ¿no? Evidentemente también. Trasiego también, desde luego. Trasiego, desde luego. Pero específicamente seguimos siendo productores de amapola, ¿de qué? Amapola. De la amapola se deriva la heroína y la morfina, básicamente. Y la morfina. Los opioides, que pues de los cuales se hacen medicamentos y analgésicos también. Entonces, digamos que también hay un mercado, digamos, lícito en cuanto al uso final. La cocaína no se produce en el territorio mexicano. Sí hay algo de cocaína en el estado, pero viene de Sudamérica, por lo general, y busca llegar a los Estados Unidos. Por eso, pues es un estado también de trasiego, como otros, ¿no? El tema de la cannabis se sigue dando. Sí, la marihuana, pues la marihuana se ha consumido en el territorio mexicano desde hace muchos años. Sí, claro. Desde la época de la Revolución, probablemente desde antes, ¿no? Ajá. Tiene un mercado también muy, muy específico. En el estado se produce poco, poca marihuana, y desde luego pues también hay trasiego de marihuana hacia el norte del país, a través del estado. Y ahora con estos temas de las drogas sintéticas, ¿no? Que también se han descubierto laboratorios de drogas sintéticas en el territorio estatal. Sí, bueno, en el estado no. No, en el estado no hay registros, desde luego se busca constantemente, pero donde se da más el caso es en Sinaloa, ahorita en Sinaloa, en la parte de la sierra. La colindancia con Sinaloa nos afecta de alguna manera, ¿no? Pues la sierra de alguna manera también nos divide, porque hay caminos allá que pues no son intransitables en algunas épocas del año. Hay que dar la vuelta a veces a Sinaloa para poder llegar a algunas partes de Durango, como Tamazula, por ejemplo. Tamazula, sí, claro. Entonces, así es. Eso de alguna manera también es una barrera. Pero sí hay movilidad a través de otros medios, con motocicletas, caballos, a pie, desde luego se puede cruzar. Pero es muy, muy difícil, es una sierra complicada. ¿Cómo han funcionado las famosas BOM? Bueno, a partir del mes de marzo, el gobernador dispuso, el gobernador Aispuro Torres, dispuso en la Mesa de Coordinación Estatal de la Seguridad que las autoridades organizáramos equipos mixtos de trabajo. Uno de los componentes es el ejército, pero intervienen las policías estatales, la policía investigadora, generalmente va un ministerio público, a veces va al mando para algunos casos específicos, en otras cosas va un abogado también en función de asesoría. Participan desde luego las autoridades municipales también, el área de la prevención. Estos equipos mixtos recorren la ciudad, algunos puntos de la ciudad, y están atacando básicamente la actividad de narcomenudeo, ¿no? Hay números, ¿no? Sí, importantes, hay números. Pero también otro tipo de delitos, porque las coordinaciones territoriales de las que ha hablado nuestro presidente buscan atender sobre todo a los delitos que le afectan más directamente a la población, como es el robo a casa habitación, el robo de vehículos, el robo a transeúntes también, el robo de comercios. El robo tiene muchas modalidades y a través de estos equipos pues se trata de atender toda esta actividad. Desde luego, las policías hacen su propio trabajo, no quiere decir que las BOM sustituyan a las policías, ellos hacen su propio trabajo y las policías investigadoras, ni se diga, ¿no? El apoyo del Ministerio Público. Pero definitivamente ver una volanta con la camioneta del ejército, luego la policía estatal o la policía municipal, de alguna manera llama más la atención y podría inhibir al delincuente, ¿no? Sí, a través del patrullamiento se busca, desde luego, también vigilar de otra manera, ¿no? El patrullaje que se hace, El patrullaje, la presencia. En el tema del narcomenudeo. Darle confianza a la gente, platicar también con la gente. Sí, platicar con la gente. Sí, claro, hay personas que se acercan, a veces nos dan información de cosas que le preocupan dentro de su propia colonia. Entonces, pues se va atendiendo esto. Las mesas de coordinación se dan todos los días, al igual que a nivel federal, que las que encabeza el señor presidente. A las 6 de la mañana. En el estado tenemos 6 coordinaciones territoriales.
hay reuniones de las autoridades todos los días en la mañana y se intercambian números, se toman algunas decisiones para atender los problemas más álgidos, ¿no? Recientemente se daban a conocer números respecto a estas patrullajes que se han realizado, ¿no? Sobre todo con la incidencia al narcomenudeo. ¿Qué es lo que más preocuparía, general? Es que del narcomenudeo están conectados muchos otros delitos. O sea, desde luego, el robo casi siempre está vinculado con adictos. Es una persona que tiene una adicción fuerte, pues roba a veces al comercio, se roba un vehículo, se roba algo para tratar de tener acceso a la droga. Entonces, por eso es que ponemos el énfasis en el narcomenudeo. Además, bueno, viene una redistribución, a veces esas redes se amplían hacia otro tipo de delitos, como los de tipo sexual, por ejemplo. ¿Pero ha crecido el narcomenudeo en Durango? No, más bien ha crecido la actividad policial o de las autoridades, digamos, en contra del narcomenudeo. En los últimos 2 meses, lo que es marzo, abril, por ejemplo, hay 148 detenidos y consignados, por ejemplo, que se dedican a esta actividad. Casi 40 vehículos asegurados. También muchos de esos vehículos pues, han resultado con reporte de robo, por lo que les decía, los delitos están entrelazados de alguna manera, ¿no? Sí. Y esto es en todas las coordinaciones del Estado, pero sobre todo aquí en Durango, porque es el centro más importante desde el punto de vista demográfico, ¿no? Y económico. O sea, en la capital, en el municipio. La capital aquí, en el municipio. Sí. ¿Qué tan confiables son las policías estatales, las municipales? Pues yo creo que están haciendo esfuerzos todos por institucionalizarse. Ya no son las policías que había antes, ya son muy, muy profesionalizadas, tienen cursos serios, tienen exámenes de evaluación y confianza también que se tienen que pasar para poder servir. Yo creo que han mejorado mucho su trabajo, pero el tema de la seguridad es bastante complicado, tiene que ver con otros problemas, con el deterioro de las oportunidades económicas, etcétera, ¿no? Ajá. General, en estos momentos pues podríamos decir que Durango sí es una entidad que goza de la seguridad en comparación con otros estados. Por supuesto. Sí hay tranquilidad. Por supuesto. Durango está rankeado, si no estoy mal, en tercer lugar a nivel nacional, en segundo y tercer lugar. Tercer lugar, sí, tercer lugar. Así es, y yo creo que eso es muy bueno y pues es producto del esfuerzo de muchas personas, ¿no? Las autoridades administrativas, las autoridades de procuración de justicia, todo el mundo tiene que ver, ¿no? Nosotros somos coordinadores y de alguna manera somos coadyuvantes también de las tareas de seguridad pública, ¿no? ¿Sería un error que regresen los militares a los cuarteles ahorita en estos momentos? Yo creo, hay un tiempo que ya está marcado por las decisiones del Congreso. 5 años ahora con la Guardia Nacional, ¿no? Bueno, la Guardia Nacional es un proyecto que desde luego tenemos que respaldar como Fuerzas Armadas. El origen de la Guardia Nacional pues es eminentemente militar. Totalmente. En este momento, también policial por lo que responde al componente de la Policía Federal. Sí. Pero es básicamente Marina y Defensa Nacional. Y fundamentalmente Policía Militar, que ya tienen formación para actividades de policía. La Guardia Nacional todavía no tiene una ley orgánica, ya aparece en la Constitución, como todos lo sabemos. En algunos meses probablemente ya empiece a funcionar, pero para que esté en pleno funcionamiento, pues van a pasar algunos años. Entonces yo creo que por eso se está dando el plazo de 5 años, ¿no? Para que regresen los militares a los cuarteles. Así es, sí. Pero yo creo que pues, el presidente será quien determine en qué momento regresamos. A lo mejor antes, a lo mejor después, dependiendo de cómo evolucione el tema de la seguridad, ¿no? ¿Qué le diría finalmente, general, a la ciudadanía, a los chavos que nos ven en redes, a la gente que nos ve en redes sociales y que nos ve en televisión abierta, respecto a ese trabajo que hace el Ejército en Durango? ¿Cómo seguir confiando en ustedes? Porque hay que reconocer algo, el Ejército ha sido de alguna manera sí trastocado, no vulnerado por el crimen organizado, pero sí ha tenido de alguna forma algunas embestidas del crimen organizado. Si lo comparamos con los temas de las policías locales o estatales o municipales,
que están a veces completamente invadidas por este cáncer, ¿no? Digo, claro. pero ¿cómo seguir creyendo en ustedes? Yo creo que... Porque la credibilidad la tienen, pero ¿cómo seguir teniendo esa confianza? Pues lo hemos hecho a través de nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Somos profesionales de la seguridad y de la defensa nacional, y yo creo que en este momento las policías requieren el respaldo y la confianza que les da tener un cuerpo profesional como el nuestro. Habrá algún tiempo en el que las policías se fortalezcan más, las instituciones funcionen mejor, y pues a lo mejor no hay necesidad. También me parece que la apuesta del señor presidente es a contribuir con los programas de desarrollo social, sí, claro, a desincentivar en alguna medida las actividades delictivas, ¿no? A separar a la juventud de las actividades delincuenciales. Muchos no lo ven porque no ven otra opción de vida, pues. Claro. Entonces yo creo que es muy atinada la estrategia, pero no va a dar resultados tan rápido. Seguramente tienen que evolucionar, tienen que empezar a dar un producto que a final de cuentas va a ser un mejor país, un país más tranquilo, ¿no? Sí. De veras le aprecio mucho, General de Brigada Diplomado Estado Mayor Jesús Arévalo Espinosa, que haya estado aquí con nosotros en Si Dios lo sabe. Es una disposición interesante la que tiene el comandante de la zona militar de venir aquí con nosotros y platicarnos y darnos un panorama muy general de lo que sucede en cuanto al trabajo que realizan todos los días los militares en Durango, y además en beneficio de nosotros, el tema de la seguridad, que es fundamental, el tema de la seguridad nacional, que desde luego está implícito en su labor. Pero creo que es interesante que esta nueva modalidad del ejército de abrirse a los medios se siga dando, ¿no? Es Muchas gracias. Por beneficio de todos, ¿no? También, si me permite agregar solamente, hemos estado colaborando con CONAFOR en la extinción de incendios forestales. Recientemente tuvimos pues 4, básicamente, en el municipio de Tepehuanes, que alcanzaron cierto nivel de importancia. Hubo necesidad de que la Fuerza Aérea nos apoyara con un helicóptero, con Helivalde, como se llama, para su extinción. Se logró extinguirlos, ya está bien esto. Y ahorita pues hay un equipo mixto también de trabajo con personal de SEDESO y de otras autoridades del Estado, que están atendiendo algunos problemas en los límites con Sinaloa y Durango, ¿no? De los pobladores, básicamente. Sí, este tema... Se detectó presencia de gente armada, hubo algunos crímenes que seguramente supieron a través de la prensa, y se hablaba incluso de que había personas que no les permitían entrar y salir de sus comunidades. Eso se atendió en coordinación con el estado de Sinaloa. ¿Y se tranquilizó el asunto? Ahorita el asunto está bajo control, y pues mantenemos ese trabajo allá en la sierra. Hablando de una especie como de migración, ¿no? De gente que se quería ir ya pues, de esa sí, hay personas que se dedican a producir la goma de opio, delincuentes que suben a comprarla. Hay una actividad muy intensa por allá, arriba, fuera de la vista de las zonas urbanas. Que a veces nos perdemos porque nos concentramos aquí y no sabemos qué está pasando allá, ¿no? Así es. Pero ustedes sí se dan cuenta porque tienen elementos, ojos y sobre todo manos para tratar de combatir esto, ¿no? Y la total disposición. Y la total disposición. Así es. General, muchas gracias. Gracias. Gracias por haber estado en Si Dios lo sabe. Gracias por permitirme acercarme a su auditorio. Gracias, señor.